Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí les habla el profesor Freddy Quito de la materia de Guaraní, en otro siguiente video tutorial denominado Yañemboe Ñe Guaraní. Aprendamos de la lengua guaraní. Doy la bienvenida a los estudiantes de cuarto de secundaria. Muy bien, hasta este siguiente tema vamos a escribir en nuestros cuadernos Yemboe, Pandepo, esto es lección número 5, Jesewa, Te Puepireta, Jare Te. Esto es tema los pronombres y el nombre. Ante lo siguiente comenzaremos con esta introducción de Puepireta. Los pronombres personales, cuya descripción nos señala, son aquellas palabras que sirven para determinar a las personas sin decir su nombre entre designadas oraciones. Es decir, que son también las palabras que reemplazan al nombre. Cuando éstas se adjuntan a un verbo, mencionan la acción del sujeto. Bien, veamos entonces lo siguiente. Aquí podemos ver, en cuyo título, Te Puepi Jaeñoreta, esto es, los pronombres singulares. Asimismo, podemos encontrar aquellos que son en primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular. Veamos, en primera persona singular está la palabra che, el cual significa yo. En tal circunstancia también mi, me. Veamos un ejemplo. Cheru tupaco erei. Mi Padre Dios es bueno. Repito, Cheru tupaco erei. Mi Padre Dios es bueno. Ahí vemos la palabra che como pronombre en primera persona. Luego tenemos la palabra de, el cual significa tú. Y vemos el siguiente ejemplo. Hay por hb de a. Esto es, me gusta tu cabello. Repetimos, hay por hb de a. Me gusta tu cabello. Y en tercera persona tenemos la palabra jae. Esto significa él o ella. En la siguiente oración vemos Haiko Cheiru. Él o ella es mi compañero o compañera. Haeko Cheiru. En este siguiente cuadro vemos el título de Poepi Getabaereta. Esto es los pronombres plurales. Y efectivamente tenemos aquellos que representan en primera persona plural, en segunda persona plural y en tercera persona plural. Veamos el primero. En primera persona plural tenemos la palabra ñande. Esto significa nosotros. Un ejemplo en una oración sería ñande yayu tupao wi. Nosotros vamos a la iglesia. Seguidamente vemos el siguiente pronombre en segunda persona, plural, el cual es pereta. Esto es ustedes. Y una oración descriptiva con este pronombre sería Chiayuta peretendive. Yo iré con ustedes. En tercera persona encontramos el pronombre jaereta. Ellos o ellas. El siguiente ejemplo con este pronombre sería jaereta o yapumbarabiki. Ellos, ellas hacen tarea. Bien, seguidamente vamos a hablar acerca del nombre. Ante este siguiente término, vemos la palabra te. Esto significa nombre. Pero esta palabra se modifica en su primera letra de acuerdo a la condición de su expresión en primera, segunda y tercera persona. En primera persona tenemos cheree. Esto es me llamo o mi nombre. En segunda persona encontramos la palabra nderee. Esto es te llamas o tu nombre. Y así también en tercera persona jaegee. Esto es él se llama o ella se llama. Entonces ahí podemos observar la figura de la palabra te de acuerdo a la condición en primera, segunda y tercera persona para su interpretación en mención del nombre. En cierta similitud con lo anterior, vemos la palabra teyoapi, esto es apellido o el apellido.
Y al igual que en la anterior explicación, en primera y segunda persona y tercera persona hay la siguiente descripción. En primera persona encontramos la palabra Chereyoapi. Esto es mi apellido o mi apellido. Chereyoapi. En segunda persona vemos la palabra Ndereyoapi. Te apellidas o tu apellido. Ndereyoapi. En tercera persona encontramos Jaegeyoapi. Esto es, él se apellida o ella se apellida. Jaegeyoapi. Meteyahare mokoy enviapé. De primera a segunda persona. Veamos la pregunta. Cuando una primera persona hace la pregunta, dice Vaependeré. ¿Cuál es tu nombre? ¿O qué te llamas? La segunda persona responde Chechere y menciona el nombre seguidamente en la línea continua en rojo, lo cual en primera persona responde y dice yo me llamo. Seguidamente Vaependeré yoapi. ¿Cuál es tu apellido o qué te apellidas? De igual manera, la segunda persona responde como en primera persona Chere yoapi ko, mi apellido es, y argumentamos el apellido en la línea punteada, en la línea continua en rojo. Mbuapia inviapé, en tercera persona. A continuación vemos la pregunta que argumenta la primera persona por una tercera persona, diciendo lo siguiente: Mbaepa jaige, ¿qué se llama él? Cuya respuesta jaige, él se llama, y agregamos un nombre. De igual manera, Mbaepa jaige yoapi, ¿qué se apellida ella? Jaige yoapi, ella se apellida, y agregamos el apellido de algún compañero o compañera, en este caso en particular. Mbuapi enviarupi, por tercera persona. Cuando hacemos la pregunta por una tercera persona a la cual nos referimos, decimos lo siguiente: Mbaepa ge ndeo por ombuebae ñe guaranipe. Está diciendo, ¿qué se llama tu profesor de guaraní? A ver, repetimos. Mbaepa ge ndeo por ombuebae ñe guaranipe. ¿Qué se llama tu profesor de guaraní? Y la respuesta, efectivamente, Cheo por ombuebae ñe guaranipe ge, está diciendo mi profesor de guaraní se llama. Por otro lado, la siguiente pregunta, ante la siguiente imagen ilustrativa, que podemos identificarlo con esta pregunta que dice así: Mbaepa ge yoapi o por ombuebae ñe inglés p. Está diciendo que se apellida la profesora de inglés. Repetimos: Mbaepa ge yoapi o por ombuebae ñe inglés p, que se apellida la profesora de inglés. Y efectivamente la respuesta siguiente, concordable a la pregunta que dice o por ombuebae ñe inglés p ge yoapi, la profesora de inglés se apellida, y agregamos el apellido correspondiente de la profesora de inglés. Ñemonje. Haciendo una siguiente práctica acerca de lo mencionado en la explicación anterior, veamos este ejercicio complementario que ustedes van a realizar. Baepa ge de Ñemborenda. La pregunta dice: ¿qué se llama tu colegio? Y vamos a completar la respuesta. Che Ñemborenda ge, mi colegio se llama, y agregamos el nombre del colegio en guaraní, el cual lo tenemos en nuestro texto y lo hemos visto en unos primeros temas. Ante la siguiente imagen ilustrativa, vemos la pregunta: Mbaepa ge yoapi Mburubicha. Está mencionando que se apellida la directora, y efectivamente en la respuesta encontramos un Mburubicha ge yoapi, la directora se apellida, y agregamos el apellido de la directora.
Bien, en este siguiente ejercicio, para seguir desarrollando la práctica, vemos la pregunta Baepaje de Tetanguasu. Está diciendo ¿qué se llama tu país? Che Tetanguasu Ge, mi país se llama, y agregamos el nombre. Efectivamente tenemos la imagen ilustrativa presente. Y ante la siguiente imagen ilustrativa, la pregunta que menciona Baepaje de Tetaichi, está diciendo ¿qué se llama tu departamento? Y la respuesta correspondiente, Che Tetaichi He, mi departamento se llama, y completamos según la imagen ilustrativa. Barabiki o Yapo Baera, esto es tarea o actividad práctica. Veamos. Punto número 1 dice realiza la actividad práctica del texto, página 28. Y evidentemente vemos la página 28 de nuestros textos en la siguiente imagen, donde simplemente vamos a completar con el nombre de acuerdo a la referencia de la pregunta, la respuesta dentro del formato que hemos estado viendo en este tema, y asimismo poder distinguir la referencia del nombre ante ello. Número 2, practicar los pronombres distinguidos entre singulares y plurales. Esto como una recomendación para la evaluación final del trimestre. Bien, una vez terminada esta actividad de transcribirlo en el cuaderno de resumen y asimismo haber realizado esta actividad práctica en el texto, enviarlo a la próxima clase según el horario para su valoración y registro. Hasta pronto, mis estimados estudiantes. Un Pembererecua, Dios los bendiga. Será hasta una siguiente oportunidad en otro siguiente video tutorial aprendiendo un poco más acerca de la lengua guaraní. Será hasta entonces. Ya solo pay. Gracias.